Mientras esperaba mi cita, una enfermera se acercó a mí y me dijo, «Su hija ya está lista para el alta». Estaba a punto de decirle que no tenía hija, pero entonces vi a la adolescente parada justo detrás de ella, mirándome fijamente con los ojos muy abiertos y aterrorizados, y con las manos juntas como si estuviera rezando. Estaba articulando las palabras, «Por favor, diga que sí». Aunque todo su cuerpo temblaba, algo en su rostro me hizo confiar en ella. «Sí, disculpe». Me levanté rápidamente. «Vamos, cariño». La enfermera sonrió y me entregó un portapapeles. Tuvo una reacción alérgica grave, pero ahora está estable. «Solo firme aquí, señora Kessler». Firmé el nombre falso mientras la chica se mantenía cerca de mí. Su mano agarró mi brazo y pude sentir su temblor. La enfermera miró los papeles. «Ya puede llevarla a casa». Su padre llamó antes y dijo que venía en camino por si necesitaba irse, pero le dije que usted ya estaba aquí. El rostro de la chica se puso pálido. Sus dedos se clavaron en mi brazo tan fuerte que dolió. Tan pronto como la enfermera se fue, la chica susurró con urgencia. «Necesitamos irnos ahora mismo antes de que llegue». Nos apresuramos hacia las puertas de salida y le pregunté qué estaba pasando. «¿Quién viene a buscarte?» Caminaba rápido a mi lado. «Estoy en un hogar de acogida, pero no son una verdadera familia de acogida». «¿Qué quieres decir?» Empujamos las puertas principales hacia el estacionamiento. «Hay 6 adolescentes en la casa. Nos obligan a hacer trabajo en línea durante 12 horas todos los días. No se nos permite parar». Su voz temblaba mientras caminábamos entre los coches estacionados. La miré más de cerca ahora, tal vez 15 o 16 años. «Necesitamos llamar a la policía ahora mismo». Ella negó con la cabeza enérgicamente. «Intenté llamar a mi asistente social la semana pasada». Él se enteró. Se subió la manga y me mostró un moretón oscuro que le rodeaba la parte superior del brazo. «Me encerró en el sótano durante 3 días. Se me cayó el estómago». «¿Quién te hizo esto?» «Mi padre de acogida, pero él trabaja para el sistema de acogida. Es un coordinador de colocación. Nadie nos cree porque él sabe cómo hacer que todo parezca legal». Caminábamos hacia mi coche en la esquina más lejana del estacionamiento. «¿Qué pasó hoy? ¿Por qué estabas en el hospital?» «Nos obligan a tomar pastillas para dormir todas las noches para que no causemos problemas. Pero soy alérgica a algo que contienen. Mi garganta comenzó a cerrarse esta mañana, así que tuvieron que traerme aquí». Les di un nombre falso, y cuando la vi en la sala de espera, simplemente me arriesgué. La señalé y dije que era mi madre. Eso fue pensar con inteligencia. Busqué a tientas las llaves del coche en mi bolso. La chica de repente dejó de caminar. Me agarró la mano y señaló al otro lado del estacionamiento. «Ese es su coche. Ya está aquí». Miré hacia donde señalaba. Un Honda plateado estaba estacionado 3 filas más allá, vacío. Mi corazón comenzó a palpitar. Si su coche está aquí, significa que está dentro del hospital buscándote ahora mismo. Tenemos que escondernos. Siempre lleva su identificación de trabajo en un cordón azul. La gente confía en él porque piensan que trabaja en el hospital. Prácticamente estaba hiperventilando. Pude ver mi coche ahora. Estaba a solo 9 metros de distancia. Necesitamos llegar a mi coche mientras él todavía está adentro buscando. Empezamos a caminar más rápido, tratando de parecer normales, pero mis manos temblaban. La chica se mantuvo cerca, usándome como escudo. Les envió un mensaje a las otras chicas esta mañana. La voz de la chica se quebró. Dijo que si me escapaba, haría que todas pagaran por ello. Probablemente las estén castigando ahora mismo por mi culpa. Casi estábamos en mi coche cuando escuché que alguien gritaba. «Disculpe, señora». Ambas nos dimos la vuelta. Un hombre alto, calvo y con gafas caminaba hacia nosotras desde la entrada del hospital. La chica se congeló por completo a mi lado. Su respiración se aceleró mucho. «Ese es él. Ese es mi padre de acogida». Se me heló la sangre. Miré el rostro del hombre mientras se acercaba. Lo reconocí de inmediato. «No, no, eso no puede ser verdad». Mi voz apenas funcionaba. «Ese es él». Las uñas de la chica se clavaron en mi mano. «Por favor, no deje que me lleve de vuelta». El hombre estaba lo suficientemente cerca ahora como para que pudiera ver su rostro claramente. Mi mente daba vueltas. Esto no podía ser posible. «Pablo». Mi voz salió estrangulada y débil. Dejó de caminar por un segundo.
La confusión cruzó su rostro cuando me reconoció, pero sus ojos simplemente bajaron para mirar a la chica que me sostenía la mano. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y por qué tienes a Madison? La chica susurró a mi lado. Su verdadero nombre es Pablo Reeves. Su voz temblaba. Tiene a 6 de nosotras en esa casa. Los papeles de acogida son todos falsos. Pablo dio un paso más. Su voz era amigable, pero había un tono tenso. Kate, me dijo, no entiendes lo que está pasando aquí. Madison se confunde. Tiene problemas de comportamiento. Déjame llevarla a casa para que podamos arreglar esto. Extendió su mano hacia la chica. Ella no va a ir a ninguna parte contigo. Me puse delante de ella. Ella no necesita tu permiso. Su máscara amigable se estaba cayendo. Madison, ven aquí ahora. La chica se apretó contra mi espalda. Su rostro se puso gris al darse cuenta de que Pablo y yo nos conocíamos. Aléjate de nosotras. Saqué mi teléfono. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. La expresión de Pablo cambió cuando vio el teléfono. ¿De verdad vas a llamar a la policía para denunciarme? Mi pulgar se cernió sobre el 911. Sí, no me importa que seas mi hermano. Estás traficando con niños. Familia o no, eres un monstruo. Presioné el botón verde de llamar y me llevé el teléfono a la oreja. Mi mano temblaba tan fuerte que casi se me cae. Madison agarró mi chaqueta con ambas manos y se acercó. Susurró justo al lado de mi oído que Pablo conoce a policías que lo ayudaron antes cuando otras chicas intentaron escapar. El teléfono sonó una vez. Pablo dio otro paso hacia nosotras y todo su rostro cambió. La mirada amistosa y preocupada desapareció por completo. Sus ojos se volvieron fríos y planos, como si estuviera mirando un problema que necesitaba resolver. El teléfono sonó por segunda vez. Pablo habló con esa voz tranquila que me puso la piel de gallina. Me dijo que estaba cometiendo un error enorme. Madison era una niña problemática con un historial de mentiras sobre sus cuidadores. Tenía problemas de comportamiento documentados en su expediente. La operadora del 911 contestó y preguntó cuál era mi emergencia. Manteniendo mis ojos en Pablo mientras hablaba, le dije a la operadora que había una situación de trata en el estacionamiento del County Hospital, sección C. El rostro de Pablo se puso blanco cuando me escuchó decir trata. Madison todavía estaba pegada a mi costado y pude sentir que todo su cuerpo temblaba. La operadora me pidió que repitiera lo que dije y que me quedara en la línea. Pablo me miró fijamente durante 3 segundos más. Luego se dio la vuelta y caminó rápido hacia su Honda plateado. No corrió, pero se movió rápido. Lo vi subirse a su coche y salir del estacionamiento. La operadora me estaba haciendo preguntas sobre cuántas personas estaban involucradas y si alguien resultó herido. Contesté mientras observaba el coche de Pablo dirigirse hacia la salida. Madison susurró que se iba para ir a lastimar a las otras chicas. La operadora me dijo que los oficiales estaban en camino y que me quedara donde estaba. 4 minutos después, 2 coches de policía entraron en el estacionamiento con las luces encendidas, pero sin sirenas. Los oficiales se bajaron y caminaron hacia nosotras. Guardé mi teléfono y me puse más derecha. Madison se movió detrás de mí y agarró la parte de atrás de mi camisa. Un oficial era mayor con cabello gris y el otro era más joven, tal vez de 30 años. El oficial mayor preguntó qué estaba pasando. Expliqué todo lo más rápido que pude. Madison era una niña de acogida víctima de trata. 6 chicas en total en una casa. Mi hermano Pablo Reeves dirigía la operación. Era un coordinador de colocación que hacía que todo pareciera legal. El rostro del oficial más joven cambió cuando dije el nombre de Pablo. Miró al oficial mayor y dijo que conocía a Pablo Reeves, un tipo respetado que trabajaba en colocación de acogida. Se me cayó el estómago. El oficial mayor le preguntó a Madison si lo que dije era cierto. Ella asintió pero no habló. Sus dedos se clavaron en mi camisa. El oficial más joven dijo que necesitaban tomar declaraciones por separado. Le pidió a Madison que fuera con él al otro coche patrulla. La respiración de Madison se aceleró mucho. Se apretó más contra mi espalda. Grité que se quedaba conmigo o que llamaría a un abogado ahora mismo. Ambos oficiales se detuvieron. El mayor levantó las manos y dijo que solo estaban tratando de obtener información clara. Les dije que Madison estaba aterrorizada y que yo era la única persona en la que confiaba. Podían hacer preguntas con ambas juntas o no cooperaríamos. Los oficiales se miraron. El más joven se encogió de hombros. Pasaron 20 minutos haciéndonos preguntas en el estacionamiento.
Madison contestó en voz baja mientras me sostenía la mano. Les contó sobre la casa y las otras chicas y el trabajo en línea. Los oficiales escribieron todo. Luego, el oficial mayor dijo que necesitaban llevar a Madison a la estación para una entrevista formal. Dije que iría con ella. El oficial dijo que eso no era un procedimiento estándar. Le dije que no me importaba el procedimiento. Madison me identificó como su madre en el hospital. Yo era la adulta responsable de ella, y no la dejaría ir a ninguna parte sola. El oficial más joven dijo que en realidad sería útil tenerme allí, ya que Madison estaba claramente más cómoda. Todas nos subimos a nuestros coches y condujimos a la estación de policía. Durante todo el trayecto, observé a Madison por el espejo retrovisor sentada en la parte trasera del coche patrulla. Se veía tan pequeña. En la estación, nos llevaron a una habitación sencilla con una mesa y sillas. Las paredes eran grises y había una cámara en la esquina. Un detective entró unos 10 minutos después. Tenía unos 40 años, cabello oscuro y ojos cansados. Se presentó como el detective Santos. Su voz era seria, pero no desagradable. Se sentó frente a nosotras y le pidió a Madison que le contara todo desde el principio. La voz de Madison temblaba mientras hablaba. Describió a las 6 chicas y los turnos de 12 horas haciendo trabajo en línea, las pastillas para dormir que tenían que tomar, el sótano donde Pablo la encerró durante 3 días. El detective Santos tomó notas e hizo preguntas. Quería saber la dirección exacta de la casa, la distribución de las habitaciones, los nombres de las otras chicas. Madison lo sabía todo. Tiana tenía 17 años y era la mayor. Lisa llevaba allí más tiempo con 16 años. También nombró a las otras 3 chicas. Santos preguntó sobre la rutina diaria de Pablo, cuándo se iba a trabajar, cuándo volvía a casa, si alguien más venía a la casa. Madison respondió a todas las preguntas con detalles específicos. Sus manos temblaron todo el tiempo. El detective Santos se recostó en su silla. Su expresión había cambiado de escéptica a preocupada. Dijo que esto necesitaba una investigación inmediata. Le preguntó a Madison sobre el trabajo en línea que mencionó. Ella miró hacia la mesa. Dijo que hacían creación de contenido durante 12 horas todos los días. No quiso decir qué tipo de contenido. Pablo recogía todo el dinero que ganaban. Les cobraba la comida, la ropa y todo lo demás, por lo que nunca tenían dinero propio. El detective Santos preguntó cuánto dinero. Madison dijo que no sabía el total, pero que Pablo a veces les mostraba hojas de cálculo. Miles de dólares cada mes. Todo su cuerpo temblaba ahora. Santos se levantó y le trajo un vaso de agua y una manta de algún lugar. Se la envolvió alrededor de los hombros. Hizo más preguntas sobre las pastillas para dormir y la reacción alérgica. Madison explicó que tomaban pastillas todas las noches para no causar problemas. Ella era alérgica a algo que contenían. Esta mañana, su garganta se cerró y Pablo tuvo que llevarla al hospital. Les dio un nombre falso. Cuando me vio en la sala de espera, se arriesgó y dijo que yo era su madre. El detective Santos asintió y escribió más notas. Preguntó sobre el castigo del sótano. Madison se subió la manga otra vez y mostró el moretón oscuro. Dijo que Pablo la encerró allí durante 3 días la semana pasada porque intentó llamar a su asistente social. Sin comida, sin baño, solo oscuridad. Su voz se quebró al decirlo. Santos dejó su bolígrafo. Dijo que necesitaba hacer algunas llamadas y que regresaría de inmediato. Salió de la habitación. Madison comenzó a llorar. Un llanto de verdad con sus hombros temblando y lágrimas corriendo por su rostro. Le sostuve la mano y le dije que ya estaba a salvo. Seguía diciendo que lo sentía. Sentía haberme involucrado. Sentía haber arruinado mi vida. Entendía si quería irme ahora que sabía que era mi propio hermano. Le apreté la mano con más fuerza. Le dije que no tenía nada que sentir. Pablo era quien debería sentir. Ella no arruinó nada. Algunas cosas eran más importantes que la familia. Ella me miró con los ojos rojos y me preguntó si realmente lo decía en serio. Dije que sí, no me iría a ninguna parte. Madison me miró con los ojos rojos e hinchados. Todo su rostro estaba mojado por el llanto. Se secó la nariz con el dorso de la mano y trató de dejar de temblar. Le apreté los dedos con más fuerza y le dije que Pablo dejó de ser mi hermano en el momento en que descubrí lo que les estaba haciendo a las niñas. Ella tomó aire y sus ojos se abrieron aún más. Dije, la familia no significa nada cuando alguien lastima a los niños de esta manera. Ella asintió muy rápido, y más lágrimas corrieron por su rostro.
pero estas parecían diferentes de alguna manera, como si realmente me creyera. Sus hombros se relajaron solo un poquito y se apoyó en mi brazo, y pude sentir que su respiración se ralentizaba, pasando de ese jadeo de pánico a algo más normal. La puerta se abrió, y el detective Santos regresó con una carpeta. Se sentó frente a nosotras y su rostro parecía serio, pero no de mala manera. Dijo que acababa de hablar por teléfono con los oficiales de patrulla y que se dirigían a la casa de Pablo en ese momento para ver cómo estaban las otras chicas. Todo el cuerpo de Madison se inclinó hacia adelante. Su rostro cambió de asustado a algo parecido a la esperanza mezclada con el miedo. Preguntó si de verdad iban a ir allí ahora mismo. Santos asintió y dijo que deberían llegar en unos 15 minutos. Madison se presionó ambas manos contra la boca. Comenzó a llorar de nuevo. Pero también se reía un poco al mismo tiempo. Luego su rostro se puso gris, y me agarró la mano tan fuerte que dolió. Susurró que probablemente las otras chicas estaban siendo castigadas ahora mismo por su culpa. Le dije que esto no era su culpa, pero ella negó con la cabeza enérgicamente. Dijo que Pablo les dijo esta mañana que si se escapaba, todas pagarían por ello. Santos se inclinó hacia adelante y dijo que los oficiales verían si alguien estaba herido y lo documentarían todo. Madison asintió, pero parecía enferma. 2 horas pasaron lentamente mientras estábamos sentadas en esa habitación. Santos nos trajo sándwiches de algún lugar, pero Madison apenas tocó el suyo. Se quedó mirando la puerta, esperando noticias. Saqué mi teléfono y revisé mis contactos hasta que encontré el número de Owen. Mi exmarido y yo no habíamos hablado en unos 3 meses. Escribí un mensaje preguntándole si todavía conocía a algún abogado que llevara casos de trata. Le di a enviar antes de pensarlo demasiado. Mi teléfono sonó 30 segundos después. La voz de Owen preguntó qué diablos estaba pasando. Le di la versión corta sobre Madison y Pablo y las 6 chicas. Se quedó en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo que llamaría a alguien ahora mismo y que me devolvería la llamada en 10 minutos. Madison me observó guardar el teléfono. Me preguntó quién era y le dije que mi exmarido solía ser abogado antes de cambiar de carrera. Todavía tenía contactos con personas que hacían este tipo de trabajo. Ella asintió y volvió a mirar la puerta. Mi teléfono vibró de nuevo 20 minutos después. Owen dijo que tenía una amiga llamada Jamie que se especializaba en casos de defensa de menores y que estaba dispuesta a venir a la estación ahora mismo. Pidió la dirección y dijo que él también vendría. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho al saber que tendríamos ayuda legal real. Owen apareció 40 minutos después con una mujer que parecía de unos 50 años, con cabello gris corto y ojos intensos. Caminó directamente hacia el detective Santos y le tendió la mano. Dijo que se llamaba Jaime y que entendía que había una menor que necesitaba representación legal. Santos le estrechó la mano y me miró. Asentí y dije que le había pedido a Owen que trajera a alguien que pudiera ayudar a Madison. Jaime sacó una silla y se sentó junto a Madison. Le preguntó a Madison si estaba de acuerdo con que Jaime estuviera allí, y Madison dijo que sí. Luego, Jaime comenzó a hacerle preguntas a Santos sobre los arreglos de custodia protectora y dónde se suponía que Madison se quedaría esa noche. Santos explicó que normalmente volvería a una colocación de acogida, pero dadas las circunstancias, eso parecía complicado. El rostro de Jaime se endureció. Dijo que complicado no era la palabra que usaría. Dijo que Pablo tenía acceso a todos los registros de colocación en el sistema y podría encontrar a Madison donde quiera que la pusieran. Necesitábamos un alojamiento de emergencia que estuviera completamente fuera de la red oficial. Santos se frotó la cara y dijo que tendría que hacer algunas llamadas al respecto. Su teléfono sonó antes de que pudiera levantarlo. Contestó y su expresión cambió mientras escuchaba. Apretó la mandíbula y escribió algo en su bloc de notas. Dijo: «De acuerdo, gracias», y colgó. Luego nos miró a todos y supe que eran malas noticias antes de que abriera la boca. Dijo que los oficiales acababan de salir de la casa de Pablo. Las 6 chicas estaban presentes y localizadas. La casa parecía normal y limpia. Las chicas dijeron que todo estaba bien y que no sabían de qué estaba hablando Madison. Pablo fue cooperativo y respondió a todas las preguntas. Madison hizo un ruido como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Su respiración se aceleró mucho y era ruidosa. Se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Dijo: «No, no, no», una y otra vez mientras se tiraba del pelo.
Salté y la agarré por los hombros. Estaba temblando tan fuerte que pensé que podría caerse. Jaime se movió rápido y agarró el otro brazo de Madison. La volvimos a sentar en la silla y Jaime se arrodilló frente a ella. Madison no podía dejar de jadear por aire. Dijo que Pablo les hacía practicar exactamente qué decir si alguien venía a verificar. Probablemente les envió un mensaje de texto en el segundo en que salió del hospital. Las amenazó. Tienen demasiado miedo para decir la verdad. Su voz sonó rota y desesperada. Jaime le preguntó a Santos si los oficiales notaron algo malo en las chicas. Santos miró sus notas y dijo que parecían nerviosas, pero nada obvio. No había lesiones visibles ni signos de angustia. Pablo les mostró su placa de coordinador de colocación y todos los papeles de acogida. Todo parecía legal y en regla. La casa estaba limpia con mucha comida. Cada chica tenía su propia habitación. Jaime se recostó en su silla y su rostro ahora estaba enojado. Dijo que esto era un caso de trata institucional de libro de texto. El perpetrador usa su posición oficial como tapadera, y las víctimas tienen demasiado miedo para hablar porque él tiene todo el poder. Sentí que algo caliente crecía en mi pecho. Mis manos comenzaron a temblar, pero no por miedo esta vez. Dije que Pablo creó un sistema perfecto, donde nadie creería a las chicas por encima de él. Tenía credenciales y papeleo falso, y sabía exactamente cómo hacer que todo pareciera correcto. Jaime asintió y dijo que había visto casos como este antes. El sistema protege al abusador porque él es parte del sistema mismo. Santos cerró su carpeta y se recostó. Dijo que le creía a Madison y creía que algo malo estaba sucediendo en esa casa. Pero necesitaba más evidencia antes de poder arrestar a Pablo o sacar a las chicas. El testimonio de Madison por sí solo no era suficiente cuando las otras víctimas estaban negando todo, y Pablo tenía credenciales profesionales impecables. Necesitaba algo concreto que se mantuviera firme en la corte. Jaime preguntó qué tipo de evidencia estaba buscando. Santos dijo registros médicos, documentación financiera, testimonio de testigos de alguien aparte de Madison, evidencia física de la casa, cualquier cosa que corroborara la historia de Madison más allá de su palabra contra la de Pablo. Miré a Madison y su rostro estaba completamente pálido. Parecía que iba a vomitar. Puse mi brazo alrededor de sus hombros y le dije a Santos que le conseguiríamos cualquier evidencia que necesitara. Pablo no se iba a salir con la suya. Owen habló desde donde había estado sentado en silencio en la esquina. Sentóse. Dijo que necesitábamos hacerle a Madison un examen médico completo ahora mismo para documentar todo, no solo la reacción alérgica, sino cualquier otro signo de lo que Pablo le había hecho. Jaime asintió de inmediato y dijo que eso era pensar con inteligencia porque crearía un rastro de papel oficial que Pablo no podría refutar. Explicó que la evidencia médica podría revelar cosas que Madison ni siquiera había mencionado todavía, porque a veces las víctimas no se dan cuenta de que ciertas lesiones o síntomas están relacionados con su abuso. El detective Santos estuvo de acuerdo y dijo que podía gestionar un examinador de enfermería forense en un hospital diferente al otro lado de la ciudad, donde Pablo no tenía conexiones ni influencia. Madison parecía asustada cuando mencionaron otro hospital, pero le apreté la mano y le dije que esto era importante. Necesitábamos pruebas que se mantuvieran firmes en la corte. Ella asintió lentamente y susurró: «De acuerdo». En 20 minutos, estábamos en el coche de Owen conduciendo hacia el County Hospital al otro lado de la ciudad. Madison se sentó en el asiento trasero mirando por la ventana y mordiéndose las uñas. Podía ver sus manos temblar cada vez que nos deteníamos en un semáforo en rojo. Jaime nos siguió en su propio coche y nos encontró en la entrada de la sala de emergencias. Ya había llamado con anticipación y una examinadora de enfermería forense nos estaba esperando en una sala de examen privada. La enfermera se presentó y le explicó a Madison exactamente en qué consistiría el examen. Documentaría cualquier moretón, lesión o signo de desnutrición. Fotografiaría todo y escribiría un informe detallado. Los ojos de Madison se llenaron de lágrimas, pero ella estuvo de acuerdo. La enfermera me pidió que esperara afuera durante el examen, porque debía realizarse sin ninguna posible influencia de adultos. Jaime se quedó con Madison como su defensora mientras Owen y yo nos sentamos en la sala de espera. Mis manos no dejaban de temblar. Saqué mi teléfono y lo miré fijamente durante mucho tiempo antes de finalmente armarme de valor para llamar a mis padres. Necesitaban escuchar esto de mí antes de que Pablo llegara a ellos con su versión de los hechos. Mi padre, Bo, contestó al tercer timbrazo. Pude escuchar la televisión de fondo.
Le dije que necesitaba hablar con él sobre algo serio que involucraba a Pablo. Su voz se tensó de inmediato y preguntó qué estaba pasando. Le expliqué que estaba en un hospital con una adolescente que había escapado de la casa de acogida de Pablo. Le dije que Pablo estaba traficando con niños y que lo había denunciado a la policía. El silencio al otro lado duró tanto que pensé que se había caído la llamada. Luego mi padre explotó. Su voz se volvió fuerte y enojada mientras exigía saber de qué estaba hablando. Dijo que debía estar confundida o equivocada porque Pablo nunca haría algo así. Intenté explicarle sobre Madison y las otras 5 chicas, pero me interrumpió. Dijo que fui manipulada por una adolescente problemática que probablemente tenía problemas de comportamiento. Exigió que llevara a esta chica de vuelta a Pablo inmediatamente y dejara de causar problemas a la familia. Se me apretó el pecho y apenas podía respirar. Le dije que yo misma vi a Pablo en el hospital intentando llevarse a Madison. Le expliqué que ella tenía evidencia física de abuso y que una enfermera forense la estaba examinando en ese momento. La voz de mi padre se volvió aún más enojada. Dijo que los niños de acogida a menudo provienen de malas situaciones y tienen lesiones de colocaciones anteriores. Me acusó de sacar conclusiones precipitadas sobre mi propio hermano, sin conocer la historia completa. Dijo que Pablo había dedicado su carrera a ayudar a jóvenes con problemas, y yo estaba destruyendo su reputación con acusaciones falsas. Sentí náuseas. Le pregunté por qué era tan rápido para defender a Pablo sin siquiera escuchar lo que le estaba diciendo. Dijo que porque Pablo era su hijo, y lo conocía mejor que a una adolescente cualquiera que acababa de conocer. La conversación dio vueltas durante otros 5 minutos y él se negó a creer cualquier cosa que yo dijera. Finalmente, me dijo que necesitaba pensar muy cuidadosamente sobre lo que le estaba haciendo a la reputación familiar. Dijo que iba a llamar a Pablo ahora mismo para escuchar su versión de la historia. Luego me colgó. Me quedé allí sentada mirando mi teléfono, sintiendo que podría vomitar. Owen puso su mano sobre mi hombro y preguntó si estaba bien. Negué con la cabeza porque no estaba bien. Mi propio padre acababa de elegir a Pablo por encima de la verdad. Iba a ponerse del lado de mi hermano sin importar qué evidencia le mostrara. 40 minutos después, Madison salió de la sala de examen luciendo completamente agotada. Sus ojos estaban rojos por el llanto, y caminaba lentamente como si cada paso le doliera. La enfermera forense se llevó a Jaime a un lado, y hablaron en voz baja durante varios minutos. Vi cómo el rostro de Jaime se volvía más y más serio, mientras la enfermera le mostraba una tablet con fotos y documentación. La mandíbula de Jaime se apretó, y sus manos se cerraron en puños a los lados. Cuando terminaron de hablar, Jaime se acercó a donde estábamos sentados Owen y yo. Su expresión era sombría. Nos dijo que el examen médico había encontrado signos de privación del sueño a largo plazo, incluidos círculos oscuros, reflejos tardíos y niebla cognitiva. Madison tenía lesiones por esfuerzo repetitivo en sus manos y muñecas, consistentes con el trabajo constante en la computadora, durante periodos prolongados. Había múltiples moretones en varias etapas de curación que mostraban un patrón de haber sido golpeada con objetos en lugar de lesiones accidentales. La enfermera también había encontrado evidencia de desnutrición con el peso de Madison, significativamente por debajo del rango saludable para su edad y altura. Jaime dijo que la reacción alérgica a las pastillas para dormir podría haber sido fatal si Madison no hubiera llegado al hospital cuando lo hizo. Su garganta se había estado cerrando y otros 30 minutos podrían haber sido demasiado tarde. Sentí que la rabia se acumulaba en mi pecho mientras Jaime describía cada hallazgo. Esto era mucho peor de lo que Madison nos había dicho inicialmente. El detective Santos llamó mientras todavía estábamos en el hospital, y Jaime le informó sobre la evidencia médica. Pude escuchar su voz por el teléfono sonando emocionado. Dijo que esto le daba suficiente para una orden de registro de emergencia para confiscar los ordenadores y los registros financieros de Pablo. Explicó que tomaría unos días ejecutar la orden, pero ahora tenían bases legales para investigar más a fondo la operación de Pablo. Cuando Jaime colgó, miró a Madison y preguntó dónde se suponía que se quedaría esa noche. El sistema de colocación de acogida estaba obviamente comprometido, ya que Pablo tenía acceso a todos esos registros. Yo no era una tutora aprobada, así que técnicamente Madison no podía quedarse conmigo. Jaime pensó por un momento. Luego dijo: Madison debería quedarse conmigo informalmente mientras presento los papeles de custodia de emergencia a primera hora de la mañana. No era exactamente legal, pero era más seguro que devolver a Madison a un sistema que Pablo podía manipular.
Owen se llevó a Jaime a un lado mientras Madison se ponía su chaqueta y se ofreció a quedarse en mi apartamento con nosotras. Dijo que Pablo podría intentar aparecer, y sería mejor si hubiera alguien más allí, además de solo Madison y yo. Sentí un alivio inundarme porque en realidad tenía miedo de que Pablo supiera dónde vivía. Jaime pensó que era una buena idea y dijo que comenzaría el papeleo de tutela de emergencia a primera hora de la mañana. Salimos del hospital alrededor de las 11:30 y condujimos por la ciudad hasta mi apartamento. Madison se sentó en el asiento trasero mirando por la ventana sin decir nada. Owen nos siguió en su coche. Las calles estaban en su mayoría vacías, y seguí revisando mi espejo retrovisor para asegurarme de que Pablo no nos estuviera siguiendo. Mis manos temblaban en el volante. Entramos en el estacionamiento de mi complejo de apartamentos justo antes de la medianoche. Owen estacionó a nuestro lado y ayudó a llevar las cosas de Madison adentro. Ella no tenía ninguna pertenencia consigo, ya que escapó del hospital vistiendo solo la ropa que tenía puesta. Le di algo de mi pijama viejo y la instalé en mi habitación de invitados con sábanas limpias y mantas adicionales. Seguía diciendo gracias una y otra vez. Se disculpó por arruinar mi vida y causar problemas con mi familia. Me senté en el borde de la cama y le dije que no tenía nada que sentir. Dije que ya estaba a salvo y eso era lo único que importaba. Ella me miró con lágrimas en los ojos y asintió. Owen se acomodó en mi sofá con una almohada y una manta. Fui a mi dormitorio, pero no pude conciliar el sueño. Me quedé acostada en la oscuridad pensando en las otras 5 chicas todavía atrapadas en la casa de Pablo. Probablemente estaban siendo castigadas ahora mismo porque Madison escapó. Pablo estaría enojado y se desquitaría con ellas. Seguí pensando en mi hermano y tratando de recordarlo de niño. Solíamos jugar juntos en el patio trasero. Me enseñó a montar en bicicleta. No podía entender cómo esa persona se convirtió en alguien que lastimaría a los niños. Mi cerebro no podía hacer que esas 2 versiones de Pablo encajaran. Finalmente me dormí alrededor de las 4 de la mañana y me desperté 3 horas después cuando sonó mi teléfono. Era Jaime llamando. Me dijo que estaba solicitando la tutela de emergencia en mi nombre esa mañana. Explicó que me daría autoridad legal para tomar decisiones por Madison. La audiencia estaba programada para dentro de 3 días. Le di las gracias y colgué. Luego el detective Santos llamó 20 minutos después. Dijo que Pablo había contratado a un costoso abogado defensor durante la noche. El abogado ya estaba alegando que Madison tenía un historial documentado de problemas de comportamiento y acusaciones falsas contra familias de acogida anteriores. Se me cayó el estómago cuando escuché esto. Me di cuenta de que Pablo se había estado preparando para esta posibilidad. Tenía papeleo falso listo para desacreditar a Madison incluso antes de que escapara. El detective Santos dijo que necesitarían pruebas sólidas para contrarrestar la estrategia de defensa de Pablo. Sentí que mi esperanza comenzaba a hundirse. Madison salió de la habitación de invitados y me escuchó hablar por teléfono. Me preguntó qué pasaba. Le conté sobre el abogado de Pablo y los informes de comportamiento falsos. Su rostro se puso pálido. Se sentó en la mesa de mi cocina y explicó que Pablo guardaba archivos detallados de las 6 chicas. Creaba informes de comportamiento falsos que documentaban problemas e incidentes inventados. Utilizaba estos archivos para desacreditarlas si alguna vez intentaban denunciarlo. Las hacía parecer niñas problemáticas en las que no se podía confiar. Dijo que Pablo había estado creando estos archivos durante meses. Owen se acercó desde el sofá y escuchó a Madison explicar el sistema de Pablo. Sugirió que intentáramos contactar a las otras 5 chicas directamente. Tal vez una de ellas estaría dispuesta a hablar ahora que Madison estaba a salvo fuera. Jaime volvió a llamar y advirtió que contactar a las chicas podría considerarse interferencia con la investigación. Pero el detective Santos dijo que si las chicas se comunicaban con nosotras voluntariamente, eso sería diferente. Madison recordó una dirección de correo electrónico que una de las chicas llamada Tiana había memorizado antes de que Pablo les quitara los teléfonos. Tiana era la chica mayor con 17 años. Creé una nueva cuenta de correo electrónico usando un nombre falso para que Pablo no pudiera rastrearla. Madison me ayudó a escribir un mensaje para Tiana. Le explicamos que Madison estaba a salvo y se quedaba con alguien que quería ayudar. Le preguntamos si Tiana también quería ayuda para salir. Enviamos el correo electrónico alrededor de las 9:00 de la mañana. Luego esperamos. Pasaron 6 horas sin respuesta. Empecé a pensar que Pablo ya había cambiado todas sus contraseñas o bloqueado su acceso de alguna manera. Madison seguía revisando mi teléfono cada pocos minutos buscando una respuesta.
Owen pidió pizza para el almuerzo, pero ninguna de nosotras comió mucho. Estaba mirando mi teléfono cuando finalmente vibró a las 3:15. Un nuevo correo electrónico de una cuenta que no reconocí. El mensaje decía, «Soy Tiana», y que él les quitó los teléfonos, pero ella estaba en una computadora en la biblioteca pública. Dijo que estaba asustada. Mi mano comenzó a temblar mientras lo leía. Madison agarró mi brazo y leyó por encima de mi hombro. Le respondí de inmediato preguntándole si estaba a salvo en ese momento. Ella respondió que tuvo que registrarse para usar una computadora de la biblioteca durante 1 hora, y Pablo pensaba que estaba en un grupo de estudio de la escuela. Intercambiamos correos electrónicos durante los siguientes 20 minutos. Tiana confirmó todo lo que Madison nos había contado sobre la casa y el trabajo en línea. Agregó que Pablo las había amenazado a todas esa mañana. Dijo que si alguien intentaba irse, las reportaría como fugitivas. Eso las enviaría a un centro de detención juvenil porque no tenían otra familia. Tiana dijo que las chicas más jóvenes estaban demasiado asustadas para siquiera pensar en escapar ahora. Preguntó si Madison estaba realmente bien y si realmente podíamos ayudarlas a salir. Le dije que sí y que teníamos una abogada y un detective trabajando en el caso. Entonces los mensajes de Tiana dejaron de llegar. Madison dijo que su hora de biblioteca debía haber terminado. Nos quedamos sentadas mirando mi teléfono con la esperanza de que se conectara de nuevo. Pero no llegó nada. Inmediatamente, reenvié el último mensaje de Tiana al detective Santos y lo llamé. Me contestó al segundo timbrazo y le expliqué que habíamos estado enviándonos correos electrónicos con otra chica de la casa de Pablo, que confirmó todo lo que dijo Madison. El detective Santos me pidió que le enviara capturas de pantalla de toda la conversación y dijo que esto era exactamente lo que necesitaban. Una segunda víctima dispuesta a hablar lo cambiaba todo. Preguntó si Tiana podía ir a la estación de policía mañana durante su hora de almuerzo escolar, cuando Pablo no la estaría vigilando. Le dije que le respondería por correo electrónico y le preguntaría. Madison estaba sentada a mi lado en el sofá, luciendo esperanzada por primera vez en días. Escribí un mensaje a Tiana explicándole que el detective Santos quería reunirse con ella mañana a la hora del almuerzo y que podríamos mantenerla a salvo. Pulsé enviar y esperamos. 20 minutos después, Tiana respondió diciendo que podía llegar a la estación si le dábamos la dirección. Agregó más detalles sobre las otras chicas de la casa. Una chica llamada Lisa llevaba con Pablo más tiempo, casi 2 años. Tiana dijo que Lisa estaba tan asustada de irse que Pablo la había convencido de que nadie más se ocuparía de ella. Las otras 3 chicas eran más jóvenes, y todas seguían lo que Lisa hacía. Tiana dijo que si Lisa se quedaba, las chicas más jóvenes también se quedarían, porque confiaban en su juicio. Le leí esto a Madison, y ella asintió. Dijo, Lisa solía hablar de huir cuando llegó por primera vez, pero Pablo la destrozó con el tiempo. Le dijo que estaba demasiado dañada para que alguien más la quisiera. La voz de Madison se volvió suave cuando dijo que Pablo usó el mismo enfoque con todas ellas. Envié la información al detective Santos y me devolvió la llamada en 5 minutos. Sonaba emocionado y dijo que tener 2 víctimas dispuestas a testificar les daba suficiente para ejecutar la orden de incautación de computadoras. Me dijo que le diera a Tiana la dirección de la estación y que él arreglaría todo para mañana. Después de colgar, Owen preparó la cena mientras Madison y yo nos sentamos en la mesa de la cocina. Ella seguía revisando mi teléfono cada pocos minutos para ver si Tiana había enviado algo más. Alrededor de las 8 de la noche, mi teléfono sonó con el número de mi madre. Casi no contesté, pero algo me hizo descolgar. Mi madre estaba llorando incluso antes de que yo dijera hola. Me suplicó que retirara estas acusaciones contra Pablo y me explicó que mi padre había tenido una larga conversación con él antes. Pablo les dijo que Madison era una mentirosa patológica con un historial documentado de hacer falsas denuncias de abuso contra familias de acogida. La voz de mi madre temblaba mientras decía que Pablo les había mostrado documentación oficial que probaba que Madison había acusado a otras 3 familias de cosas terribles. Intenté interrumpir, pero ella siguió hablando. Dijo que Pablo estaba desconsolado de que yo creyera a una adolescente problemática por encima de mi propio hermano. Finalmente conseguí decir algo, y le hablé de la evidencia médica del hospital. Mencioné el testimonio de Tiana y las otras chicas atrapadas en esa casa. Mi madre se quedó en silencio por un segundo. Luego dijo que Pablo ya había explicado todo eso. Les mostró el expediente completo de acogida de Madison, con evaluaciones psicológicas
e informes de incidentes de colocaciones anteriores. El archivo documentaba que Madison inventaba historias de abuso para llamar la atención. Se me cayó el estómago al darme cuenta de que la documentación falsa de Pablo estaba funcionando exactamente como Madison dijo que lo haría. Mi madre dijo que las notas del terapeuta en el archivo mostraban que Madison tenía graves problemas de comportamiento y un patrón de manipulación de adultos. Le dije a mi madre que esos archivos eran falsos y que Pablo los creó para desacreditar a las chicas si alguna vez lo denunciaban. Ella preguntó cómo podía saber eso, y le dije que porque Madison me contó todo su sistema. El llanto de mi madre se hizo más fuerte, y dijo que yo estaba eligiendo creer las mentiras de una extraña por encima de mi propia familia. Me dijo que todos estaban apoyando a Pablo, y que si continuaba con estas acusaciones, me estaba separando de todos ellos. Intenté explicarle sobre la evidencia médica y la investigación del detective Santos, pero ella no estaba escuchando. Dijo que tenía una elección que hacer ahora mismo, o admitir que estaba equivocada sobre Pablo o perder a toda mi familia. Abrí la boca para responder, pero ella colgó antes de que pudiera decir nada. Me quedé allí sentada mirando la pantalla de mi teléfono. Owen se acercó y preguntó qué había pasado, pero no pude formular palabras. Madison apareció en la puerta luciendo preocupada. Simplemente negué con la cabeza, y ella entró en la cocina. Vio mi cara e inmediatamente comenzó a disculparse. Dijo que lamentaba haber destruido a mi familia y que nunca debió haberme arrastrado a este lío. La miré parada allí, luciendo tan pequeña y asustada. Le dije que ella no destruyó nada. Pablo hizo esto, no ella. Ella dijo que toda mi familia me iba a odiar por su culpa, pero dije que algunas cosas importan más que la lealtad familiar. La redada y la evidencia. A la mañana siguiente, Tiana apareció en la estación de policía durante su hora de almuerzo como había arreglado el detective Santos. Madison quería ir, pero el detective Santos dijo que era mejor que Tiana diera su declaración sin otros testigos presentes. Tiana pasó 2 horas en una sala de entrevistas dando una declaración grabada que coincidía con todo lo que Madison nos había contado. El detective Santos me llamó después y dijo que tener 2 víctimas corroborando los mismos detalles significaba que podían ejecutar la orden de registro inmediatamente. Sonaba con una energía que no había tenido antes. Esa tarde, mientras Pablo estaba en su oficina, 6 agentes de policía se presentaron en su casa con la orden de incautación. Se llevaron los 6 ordenadores de las habitaciones de las chicas, además del portátil y el ordenador de escritorio de Pablo. También confiscaron cajas de registros financieros y los archivos de comportamiento falsos que Madison había mencionado. Un oficial llamó al detective Santos para informar que encontraron un archivador cerrado con llave en el dormitorio de Pablo, que contenía archivos de las 6 chicas con informes de incidentes y evaluaciones psicológicas fabricadas. Pablo apareció en la casa en medio del registro. Su abogado llegó 15 minutos después de eso. El detective Santos me llamó esa noche y su voz era diferente, más seria. Dijo que los resultados iniciales de la informática forense eran peores de lo que esperaba. Encontraron evidencia de que las cuentas en línea de las 6 chicas generaban ingresos significativos que Pablo controlaba por completo. Las chicas habían estado haciendo trabajo de creación de contenido para suscriptores de pago, pero nunca vieron nada del dinero. Pablo guardaba hojas de cálculo rastreando las ganancias diarias de cada chica hasta el último dólar. También rastreaba los gastos que les cobraba por cosas básicas como comida y ropa. Las chicas estaban esencialmente trabajando jornadas de 12 horas, mientras se endeudaban cada vez más con él. Pregunté de cuánto dinero estábamos hablando, y el detective Santos hizo una pausa antes de responder. Dijo que los registros financieros mostraban que Pablo ganó más de $400,000 en los últimos 2 años, con el trabajo en línea de las chicas. También estaba cobrando los pagos de acogida por las 6 chicas del estado. El fiscal ya estaba hablando de elevar los cargos de abuso a trata de personas y fraude. Esto ya no era solo un mal padre de acogida, era una empresa criminal organizada. A la mañana siguiente, el detective Santos llamó para decir que los oficiales se dirigían a la oficina de Pablo con una orden de arresto. Puse el teléfono en altavoz para que Madison pudiera escuchar y ella me agarró la mano mientras escuchábamos. Dijo que tenían suficiente evidencia de las computadoras y los registros financieros para acusar a Pablo de 6 cargos de trata de personas, además de explotación infantil, fraude y detención ilegal. La audiencia de fianza estaba programada para esa tarde, y los fiscales pedían $500,000 porque Pablo tenía los recursos y las conexiones para huir.
Madison comenzó a llorar cuando escuchó la cantidad porque dijo que los padres de Pablo tenían dinero y probablemente la pagarían. Le dije que incluso si lo hacían, Pablo no podría acercarse a ella debido a la orden de protección. 2 horas después, el detective Santos envió un mensaje de texto diciendo que Pablo estaba bajo custodia y que sus padres ya estaban en el juzgado, hablando con un fiador de fianzas. Mi teléfono sonó 20 minutos después de eso, y vi que era mi padre llamando. Casi no contesté, pero Madison me estaba mirando, así que descolgué. Mi padre comenzó a gritar antes de que yo pudiera siquiera decir hola. Me dijo que había destruido la vida y la carrera de Pablo por mentiras de adolescentes problemáticas que eran conocidas por inventar cosas. Su voz temblaba de ira mientras decía que el abogado de Pablo probaría que todo esto era inventado, y entonces yo tendría que vivir con lo que le había hecho a la familia. Intenté explicarle sobre la evidencia médica y los registros financieros, pero él me interrumpió. Dijo que siempre había estado celosa del éxito de Pablo y que esta era mi forma de derribarlo. Sentí que mi propia ira aumentaba y le dije que tenía documentación médica de abuso, registros financieros que mostraban $400,000 en ganancias robadas, y 2 víctimas dispuestas a testificar bajo juramento. Mi padre se quedó en silencio por un segundo, y luego dijo que el abogado de Pablo ya había explicado cómo toda esa evidencia podía ser malinterpretada por personas que querían creer lo peor. Dijo que los moretones podían ser por cualquier cosa. El dinero eran ingresos legítimos que Pablo obtuvo a través de su negocio de consultoría, y que los niños de acogida con problemas a menudo inventaban historias para llamar la atención. Le pregunté si realmente creía eso, o si solo estaba protegiendo a Pablo porque no podía aceptar la verdad. Me dijo que no lo contactara a él ni a mi madre de nuevo hasta que estuviera lista para disculparme con Pablo por lo que le había hecho pasar. La línea se cortó, y me quedé allí sentada mirando mi teléfono. Madison preguntó si estaba bien, y mentí y dije que sí. Tutela temporal y obstáculos. 3 días después, el detective Santos llamó con la noticia de que Servicios de Protección Infantil finalmente estaba sacando a las otras 5 chicas de la casa de Pablo. Pregunté si podían quedarse juntas, pero dijo que estaban siendo colocadas en hogares de acogida de emergencia, separados en todo el condado. Cuando se lo dije a Madison, pareció como si la hubiera golpeado. Dijo que esas chicas eran todo lo que tenían y ahora las estaban separando por su culpa. Intenté explicarle que no era su culpa, pero ella solo negó con la cabeza y se fue a su habitación. Jaime vino esa noche a vernos, y le pregunté por qué las chicas no podían quedarse juntas cuando se necesitaban mutuamente para apoyarse. Se sentó en la mesa de mi cocina y explicó que separarlas era un procedimiento estándar en los casos de trata. El abogado de Pablo argumentaría que las chicas coordinaron su testimonio si se mantenían en contacto, por lo que los fiscales necesitaban separarlas temporalmente para demostrar que sus historias coincidían de forma independiente. Dije que se sentía cruel castigar a las víctimas aislándolas de su único sistema de apoyo. Jaime estuvo de acuerdo en que era terrible, pero dijo que era la única forma de construir un caso lo suficientemente sólido como para que Pablo no saliera libre. A la mañana siguiente, una trabajadora social llamada Katia Nakamura apareció en mi apartamento para entrevistar a Madison. Tenía un portapapeles y una expresión fría que me incomodó de inmediato. Madison se sentó en el sofá luciendo pequeña y asustada, mientras Katia le hacía preguntas, pero las preguntas se sintieron equivocadas desde el principio. Katia seguía preguntando si yo había aleccionado a Madison sobre qué decirle a la policía y si Madison podría estar exagerando las cosas para llamar la atención. Preguntó si Madison entendía las graves consecuencias de hacer acusaciones falsas contra alguien en la posición de Pablo. Las manos de Madison temblaban mientras intentaba responder, y pude ver que se estaba cerrando como lo hacía cuando se sentía insegura. Interrumpí y le pregunté a Katia por qué estaba interrogando a la víctima en lugar de investigar cómo Pablo había operado una red de trata justo bajo las narices del sistema de acogida durante años. Katia me miró con esa expresión molesta y dijo que Pablo tenía un expediente ejemplar con el departamento y que esta situación era altamente inusual. Dijo que su trabajo era determinar si las acusaciones eran creíbles o si Madison tenía problemas de comportamiento que pudieran explicar sus afirmaciones. Y sentí que perdía los estribos y le dije que se fuera de mi apartamento. Katia se levantó lentamente y dijo que presentaría un informe sobre mi comportamiento hostil y poco cooperativo. Tan pronto como se fue, llamé a Jaime y le expliqué lo que había sucedido. Jaime se quedó en silencio por un minuto y luego dijo que presentaría una queja formal contra Katia por intimidación a la víctima.
Dijo que también solicitaría que se asignara a una trabajadora social diferente al caso de Madison de inmediato. El detective Santos respaldó la queja cuando Jaime lo contactó. Y 2 días después, recibimos la notificación de que Katia había sido retirada de la investigación. La audiencia de tutela de emergencia de Madison llegó un martes frío, 3 semanas después de que la vi por primera vez en esa sala de espera del hospital. Entramos juntas al juzgado, y la mano de Madison estaba helada en la mía. El abogado de Pablo ya estaba allí con un traje caro, y me lanzó una mirada que me puso la piel de gallina. La audiencia comenzó, y el abogado de Pablo se levantó primero. Argumentó que yo era una tutora inadecuada sin experiencia criando niños, y con motivos cuestionables para involucrarme. Dijo que Madison estaría mejor si regresaba a una colocación de acogida, con una familia debidamente capacitada y con licencia. Hizo que pareciera que yo era una especie de depredadora que había manipulado a una adolescente vulnerable. Jaime se levantó y presentó la evidencia médica que documentaba las lesiones y la desnutrición de Madison. Tenía fotos que hicieron que el juez se inclinara para mirar más de cerca. El detective Santos testificó sobre la investigación criminal en curso y la evidencia que habían recopilado de las computadoras y los registros financieros de Pablo. Explicó cómo el caso se había expandido a una investigación federal de trata. Luego fue el turno de Madison para hablar. Caminó hacia el estrado de los testigos y el juez le pidió que explicara por qué quería quedarse conmigo. La voz de Madison tembló mientras decía que yo era la primera persona que la había protegido en años y que se sentía segura en mi apartamento. Dijo que la idea de volver al sistema de acogida la hacía sentir enferma porque ya no podía confiar en nadie en ese sistema. Miró directamente al juez y dijo que si tenía que volver, huiría a la primera oportunidad que tuviera. El juez se quedó en silencio durante mucho tiempo después de que Madison terminó de hablar. Miró toda la evidencia y luego a mí. Preguntó si entendía la responsabilidad que estaba asumiendo y si estaba preparada para los desafíos que se avecinaban. Dije que sí, y lo dije en serio. El juez me otorgó la tutela temporal por 90 días, con una audiencia de revisión programada al final de ese periodo. Madison comenzó a llorar y me agarró la mano mientras salíamos de la sala del tribunal. Jaime nos abrazó a ambas en el pasillo y dijo: «Este fue solo el primer paso, pero fue uno bueno». La confrontación familiar y más evidencia. 3 días después de la audiencia. Mi timbre sonó a las 8:00 de la mañana. Miré por la mirilla y se me cayó el estómago cuando vi a mis padres parados en el pasillo. Madison todavía estaba dormida en su habitación y me quedé paralizada tratando de decidir qué hacer. Mi madre volvió a tocar el timbre y gritó que sabía que estaba en casa. Abrí la puerta pero mantuve la cadena puesta. Mi padre se adelantó y exigió que los dejara entrar para poder hablar con Madison. Dijo que ella necesitaba decirles la verdad sobre lo que realmente pasó con Pablo. Les dije que Madison estaba durmiendo y que tenían que irse. Mi madre comenzó a llorar y dijo que yo les estaba impidiendo ver a su nieta. Le recordé que Madison no era su nieta y que no tenían derecho legal a verla. El rostro de mi padre se puso rojo y empujó contra la puerta. La cadena aguantó, pero me hice hacia atrás y grité pidiendo a Owen. Él vino corriendo desde la cocina y vio a mi padre tratando de forzar la puerta. Owen les dijo que se alejaran o llamaría a la policía. Mi madre gritó que me había convertido en un monstruo que destruyó a su familia. Dijo que robé la vida de su hijo por mentiras de una adolescente perturbada. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y marqué el 911. Mi padre finalmente dejó de empujar la puerta y me miró como si no me reconociera. Le dije a la operadora que mis padres estaban violando una orden de protección y tratando de forzar la entrada a mi apartamento. Mi madre siguió llorando y diciendo que yo estaba eligiendo a un extraño por encima de mi propia familia. Owen se paró a mi lado en la puerta y su presencia me hizo sentir menos sola. 2 oficiales llegaron 12 minutos después y abrí la puerta para dejarlos entrar mientras mis padres esperaban en el pasillo. Los oficiales revisaron los papeles de la orden de protección y luego fueron al pasillo para hablar con mis padres. Pude escuchar a un oficial explicando que estaban violando la orden judicial al venir a mi casa. La voz de mi madre se hizo más fuerte mientras insistía en que solo querían ver a su nieta y asegurarse de que estuviera a salvo. El oficial le dijo que Madison no era su nieta y que no tenían derechos de custodia. Dijo que si regresaban, serían arrestados por violar la orden de protección. Mi madre gritó que me había convertido en un monstruo que estaba robando la vida de su hijo. Mi padre se quedó en silencio y ni siquiera me miró mientras los oficiales los acompañaban al ascensor. Después de que se fueron, me senté en el sofá y lloré mientras Owen preparaba café.
Madison salió de su habitación preguntando qué había pasado, y le dije que mis padres habían intentado visitarnos. Se disculpó por causar problemas con mi familia, y le dije que no tenía nada de qué disculparse. 2 semanas después, el detective Santos llamó diciendo que Larissa finalmente había accedido a dar una declaración. Explicó que los testimonios de las otras chicas la habían convencido de que Pablo ya no podía tomar represalias. Jaime y yo llevamos a Madison a la estación de policía donde Lisa estaba esperando en una sala de entrevistas. Las chicas se abrazaron y lloraron durante varios minutos antes de que el detective Santos comenzara la grabación. La declaración de Lisa duró casi 4 horas porque había estado con Pablo más tiempo y presenció todo desde el principio. Describió cómo Pablo comenzó con solo 1 o 2 chicas, haciendo tutorías reales en línea para asignaturas escolares. El trabajo era legítimo al principio y parecía un padre de acogida cariñoso que quería ayudar. Luego cambió gradualmente a diferentes tipos de contenido en línea que generaban más dinero. Las aisló del contacto exterior quitándoles los teléfonos y monitoreando todas sus comunicaciones. Lisa dijo que Pablo les dijo que tenían suerte de tener un hogar porque la mayoría de los niños de acogida terminaban en la calle. Las convenció de que el trabajo en línea era necesario para pagar su comida y alojamiento. Explicó cómo comenzaron las pastillas para dormir después de que una chica intentó huir. Pablo dijo que las pastillas las ayudarían a descansar mejor, pero en realidad las usó para mantener a todas sumisas y demasiado cansadas para causar problemas. Lisa proporcionó nombres de otros 4 hombres con los que Pablo trabajaba y que colocaban a chicas en situaciones similares. Dijo que estos hombres operaban en 3 estados diferentes y que Pablo presumía de cuánto dinero estaba ganando la red. El detective Santos hizo preguntas específicas sobre los registros financieros, y Lisa describió haber visto las hojas de cálculo de Pablo rastreando las ganancias de cada chica. Dijo que Pablo les cobraba por todo, incluyendo comida y ropa, para que nunca pudieran ahorrar suficiente dinero para irse. La declaración incluyó detalles sobre el sótano donde Pablo encerraba a las chicas como castigo. Lisa había estado allí 2 veces y describió el frío suelo de hormigón y el cubo que dejaba para un baño. Cuando terminó la entrevista, el detective Santos parecía conmocionado y dijo: «Este caso era más grande de lo que nadie se dio cuenta». Investigación federal y sentencia. Al día siguiente, el detective Santos contactó al FBI porque el testimonio de Lisa mostraba trata interestatal. Una agente llamada Anastasia Chang me llamó directamente y me pidió reunirse con Madison. Explicó que la operación de Pablo era parte de una red más grande de empleados corruptos del sistema de acogida que ejecutaban esquemas similares. La agente Chang entrevistó a Madison durante 6 horas y grabó todo sobre los métodos de Pablo y los otros hombres involucrados. Dijo que el gobierno federal estaba construyendo un caso masivo que expondría vulnerabilidades en el sistema de acogida. En una semana, la investigación se disparó a una operación multiestatal con agentes del FBI allanando casas en Ohio, Pensilvania y Virginia Occidental. Se encontraron 17 chicas más en situaciones idénticas a las que Madison describió. La agente Chang me mantuvo al tanto mientras construían el caso federal contra Pablo y los otros 4 hombres. Dijo que la evidencia era abrumadora con registros financieros que mostraban millones de dólares moviéndose a través de la red. El abogado de Pablo intentó negociar un acuerdo de culpabilidad, pero Jaime explicó que los cargos federales conllevaban penas mínimas obligatorias. Los fiscales querían usar el caso como ejemplo para forzar reformas en la supervisión de la acogida. El abogado de Pablo siguió presionando por cargos reducidos, pero la agente Chang dijo que la evidencia de trata era demasiado fuerte. Jaime me dijo que los fiscales estaban decididos a demostrar que trabajar dentro del sistema no protegía a los traficantes de las consecuencias. El proceso legal se alargó durante semanas con constantes mociones y audiencias. Madison tuvo que testificar ante un gran jurado, lo cual la aterrorizó, pero lo hizo de todos modos. Me senté fuera de la sala del tribunal mientras ella daba su testimonio y le sostuve la mano cuando salió llorando. 3 meses después de que Madison escapó del hospital, Pablo se presentó en un tribunal federal y se declaró culpable de todos los cargos. El juez lo sentenció a 28 años en prisión federal sin posibilidad de liberación anticipada. Los otros 4 hombres de la red recibieron sentencias similares que oscilaron entre 22 y 30 años. La agente Chang me llamó para decirme que habían rescatado a 17 chicas más de varios lugares y cerrado toda la red de trata. Dijo que la valentía de Madison en ese estacionamiento del hospital había salvado docenas de vidas.
Lloré cuando colgué el teléfono porque la realidad de lo que podría haberle pasado a Madison finalmente me golpeó. Si no me hubiera señalado en esa sala de espera, todavía estaría atrapada en la casa de Pablo o peor. Recuperación y tutela permanente. Las otras 5 chicas de la casa de Pablo fueron colocadas en hogares de acogida separados en todo el condado. Jaime explicó que necesitaban diferentes ubicaciones para evitar cualquier apariencia de coordinación de testimonio. Madison preguntaba constantemente por Tiana y Lisa y si estaban a salvo. Sus terapeutas organizaron videollamadas supervisadas 2 veces al mes para que las chicas pudieran mantenerse conectadas. Me senté con Madison durante la primera llamada y vi cómo su rostro se iluminaba cuando vio a Tiana en la pantalla. Hablaron de sus nuevas escuelas y sus sesiones de terapia. Lisa se unió a la llamada y le dijo a Madison que estaba aprendiendo a tocar la guitarra en su nueva colocación. Las 3 chicas luchaban con problemas de confianza y ansiedad, pero se estaban adaptando lentamente. El terapeuta de Madison dijo que mantener estas conexiones era importante para su recuperación, aunque todavía no pudieran verse en persona. Mis padres enviaron un correo electrónico a través de su abogado 6 semanas después de la sentencia de Pablo. El mensaje reconocía que Pablo había confesado todo y preguntaba si yo estaría dispuesta a reunirme con ellos para hablar. Leí el correo electrónico 3 veces tratando de descifrar cómo me sentía. Una parte de mí quería verlos e intentar reconstruir algún tipo de relación, pero la mayor parte de mí se sentía enojada porque les tomó una confesión y una sentencia de 28 años creerme. Les respondí a través de Jaime diciendo que necesitaba más tiempo para procesar todo lo que había sucedido. Les dije que no estaba lista para reunirme todavía y que no sabía cuándo lo estaría. Mi madre respondió preguntando si Madison estaría dispuesta a reunirse con ellos. Eliminé ese correo electrónico sin responder, porque Madison tenía suficiente con lo que lidiar, sin que mis padres intentaran inmiscuirse en su vida. Madison comenzó terapia 2 veces por semana con un especialista en trauma de trata. Se matriculó en la escuela en línea porque las aulas regulares le provocaban demasiada ansiedad. La idea de estar en una habitación con otros adolescentes le provocaba pánico. Su terapeuta dijo que esto era normal y que trabajarían para volver a la escuela regular cuando Madison se sintiera lista. Algunos días eran buenos y Madison parecía casi una adolescente normal viendo películas y hablando de música. Otros días apenas salía de su habitación y podía escucharla llorar a través de la puerta. Tenía pesadillas la mayoría de las noches y se despertaba gritando. Las pastillas para dormir que Pablo la obligó a tomar habían creado una asociación entre el sueño y el peligro. Su terapeuta le recetó otra medicación para ayudar, pero Madison estaba aterrorizada de tomar cualquier cosa. Me senté con ella todas las noches hasta que se durmió, y dejé la puerta de mi habitación abierta para que pudiera venir a buscarme si tenía una pesadilla. El progreso fue lento, pero el terapeuta dijo que Madison estaba mejorando que la mayoría de las sobrevivientes de trata en esta etapa. La vi comenzar lentamente a confiar en que estaba realmente a salvo y que nadie iba a llevársela de vuelta. Algunas mañanas, venía a la cocina sonriendo, y esos momentos hacían que todo valiera la pena. 6 meses después de esa mañana, Jaime presentó el papeleo para la tutela permanente, y nos presentamos en el juzgado un martes. Madison llevaba un vestido azul que eligió ella misma, y seguía alisando la tela con las manos. El juez revisó todos los documentos, incluidas cartas del terapeuta de Madison y el detective Santos sobre lo bien que le estaba yendo a mi cargo. Jaime presentó el caso, explicando cómo Madison llegó a vivir conmigo y por qué la tutela permanente servía a sus mejores intereses. El juez le preguntó directamente a Madison si esto era lo que quería, y Madison asintió con tanta fuerza que pensé que le dolería el cuello. Su voz salió suave, pero clara cuando dijo que sí, que quería quedarse conmigo. El juez firmó la orden allí mismo, haciéndola oficial, y Madison me agarró la mano con tanta fuerza. Las lágrimas corrían por su rostro, pero estaba sonriendo más que nunca. Salimos de ese juzgado, y ella siguió diciendo gracias una y otra vez, hasta que le dije que no tenía que agradecerme nada. Pasó un año más rápido de lo que esperaba, y Madison siguió mejorando poco a poco. Su terapeuta dijo que estaba logrando un progreso real, superando todo lo que había sucedido. Madison comenzó a hablar de tal vez probar la escuela regular el próximo otoño, en lugar de las clases en línea, lo que se sintió como un gran paso. Comencé un grupo de apoyo para personas como yo, que éramos tutores de sobrevivientes de trata, porque seguí conociendo a otras personas que necesitaban ayuda para resolver las cosas. La nueva madre de acogida de Tiana se unió al grupo el mes pasado.
Me sentí bien sabiendo que esas chicas todavía estaban conectadas de alguna manera. Mis padres llamaban a veces, y las conversaciones eran cortas e incómodas, pero al menos lo estaban intentando. Madison me dijo una noche que tomé la decisión correcta ese día en el estacionamiento del hospital, y escucharla decir eso hizo que mi pecho se sintiera apretado. Algunos días todavía eran muy difíciles cuando Madison tenía pesadillas o no podía levantarse de la cama. Pero estábamos construyendo algo real juntas.